Quiero que vayan conmigo a Efesios, capítulo 3, porque hoy quiero hablar con vosotros un tema que yo he visto a lo largo de toda mi vida en el Señor, lo sigo viendo, que son taras. No sé si alguien sabe lo que es una tara, es un error, ¿verdad? Que cometemos los cristianos, y bastante gordo, hay que decirlo, y que ese error en concreto hace que el diablo gane terreno en nuestras vidas. Yo me alegro y me gozo cuando sin Ariel o Edward, que son los que presiden o dirigen la alabanza, ellos no saben lo que se va a predicar. Y ya es como que dan una especie de introducción al tema, y yo en mi interior me gozo porque veo cómo Dios está armando todo, ¿no? Y Él sabe lo que quiere que tú escuches. Yo quiero hablar acerca de lo que la Biblia habla en cuanto al hombre interior. Ustedes saben que la Biblia habla del hombre interior. Y nosotros como cristianos, miren, todas las personas que no son nacidas del Espíritu, no les queda otra que vivir en una esfera, en una atmósfera, que es el hombre exterior. ¿Sí? Y los cristianos se presupone que somos llamados a vivir en el hombre interior, pero lamentablemente tenemos la opción también de vivir en el hombre exterior. Y eso hace que a lo largo de nuestras vidas, en este peregrinaje, el diablo logre robarnos el gozo, robarnos la paz, robarnos la esperanza, robarnos la seguridad, y muchas veces la seguridad de la salvación, etcétera, etcétera. Y nos rasgamos las vestiduras y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, a mí? Si soy tu hijo, ¿no? Y más en el entorno nuestro que tenemos la tendencia de justificarnos delante de Dios, de decir esta frase: como Dios, Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad, y como Él es el que comenzó la buena obra, la continuará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay un relajamiento en nuestra vida espiritual, la cual el diablo, y yo tengo un gesto que alguna vez lo hago y simboliza esto que voy a decir, se frota las manos. Porque lo que el diablo quiere es que nosotros nos relajemos, entendiendo malmente de que ya las cosas ya están hechas, Dios las hará cuando las tenga que hacer. Bueno, quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 3 y vamos a leer del versículo 14 al 21. Pero vamos a poner una sobreénfasis en uno o dos versículos y vamos a desarrollar, como tenemos acostumbrado, el resto. Dice así la palabra del Señor. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La cuestión aquí es que estas palabras del apóstol Pablo vienen precedidas como para introducir en el capítulo 3. Él se maravilla, en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Lo que Pablo se maravillaba de ver cómo Dios tenía preparado, aunque a lo mejor a nosotros ya nos parezca algo normal, pero en ese tiempo no era normal, que Dios tenía preparado que fuera
parte de la familia de Dios los gentiles, es decir, todo el pueblo no judío. A nosotros hoy nos puede parecer, hombre, obvio, el cristianismo actualmente prácticamente está conformada por el 99,9% de gentiles, pero que en estos tiempos no era así, era la apertura a lo que la Biblia llama la gracia de Dios, ¿no? Entonces, Pablo se maravilla de esto, pero aquí viene el punto, hermanos. Miren, nosotros como cristianos nos gozamos, ¿verdad?, de que somos salvos, ¿a que sí? ¿Y cómo nos gozamos? Y no me digas que no. Cuando escuchamos predicaciones o estudios, cuando refuerzan aún más la idea de la seguridad de la salvación. ¿Saben que una de las cosas que si el diablo te roba la seguridad de la salvación, si tú realmente eres salvo, pero el diablo logra robarte la seguridad de salvación, te robó prácticamente casi todo lo que tú puedas hacer en esta vida para Dios. Porque se cambian las tornas. Porque cuando yo creo que la salvación se puede perder, cualquier cosa que yo haga para Dios, lo haré no con la iniciativa correcta, sino que lo haré por miedo a no perder la salvación. Entonces el diablo ya habrá ganado terreno, habrá introducido legalismo, habrá introducido un montón de cosas. Pero es que la cosa no termina ahí. Porque la mayoría de los cristianos es como que nos sentamos en el sofá del salón, cogemos el móvil y la salvación. Soy eternamente salvo y estoy seguro en Cristo. Y es como que todo lo demás ya no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque el punto para la mayoría de los cristianos, el punto máximo de la vida es que un día yo voy a estar con Dios. Y ya está. Gravísimo error. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones, hermanos, porque os voy a decir una cosa. Como cristiano, y esto vamos a ir viéndolo, es cuando un cristiano no se predispone o no se determina a inquirir, a vivir en pos del hombre interior y vive en la superficie, es como intentar ser cristiano sin Cristo. Es como intentar vivir en el Espíritu sin el Espíritu Santo. Eso es horroroso, hermano, horrible, e imposible de llegar. Y quieres que te diga, miren, por ejemplo, en 2 Corintios 4, cuando dice, aquí, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? El interior se va renovando de día en día. ¿Sabe lo que hay en el hombre interior como para introducir el tema? Y escucha bien esto. En el hombre interior encontramos el Edén. Que hay provisión y hay protección. En el hombre exterior, ¿sabes lo que hay? Valle de sombra y de muerte. ¿Y cómo puede ser que muchos cristianos todavía deciden invertir el tiempo, su vida, en vivir en la superficie, en lo exterior? Intentando que sí, que lucho por congregarme, lucho por leer la Biblia, me esfuerzo por orar, pero pastor, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que tiene fecha de caducidad. Es cuestión de tiempo, donde tu vida o la mía va a ser ¡pluc! Porque todo lo que viene del hombre perece, pero lo que nace del Espíritu, lo que es de Dios, es eterno. Miren lo que dice el versículo 16. Porque dice, en resumidas cuentas, nos salvó, ¿no? Pablo se maravilla, ¡guau! ¿Cómo nos ha salvado? ¿Pero para qué? Y escuchen esto, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Saben que en el griego hay mínimamente 4 acepciones para la palabra poder? Y se van introduciendo, se van entremezclando en la medida según el contexto. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Mire, cuando aparece el nacimiento de la iglesia, Jesús dijo unas palabras muy relevantes. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero parece que esas palabras, ese texto, esas palabras de Jesús, quedaron en el olvido de nuestra vida espiritual. Miren, la palabra dinamis, de ahí viene la palabra, por ejemplo, dinamita o dinámico,
Es la palabra que es la palabra que menciona en la Biblia de cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Sabes? Y te voy a decir una cosa. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu, dice que el hombre interior se renueva de día en día, y te voy a decir esto y presta atención en esto, hermano. Presta mucha atención en esto porque este es el punto donde nosotros, el diablo logra mentirnos, engañarnos. Y es de que, miren, en mi interior, al morar el Espíritu constantemente dice que se renueva de año en año. ¿Amén? No. De día en día, quería saber quiénes estaban dormidos y quiénes no. De día en día, hay un hombre interior en Julio que todos los días se va renovando. Porque tiene el poder fresco todos los días. ¿Tú te imaginas tener un alimento que tú metes en la nevera, por ejemplo, y se va renovando? O fuera de la nevera, que no necesitáramos nevera. Y que se renueva. No se echa a perder nunca. Siempre echamos, ¿verdad?, mano de ese alimento. Bueno, en nuestro interior podemos echar mano, por fe, de un poder que viene de lo alto y que eso me genera dentro gozo, paz. Por eso la vida del Espíritu no es palabra, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. El hombre exterior te va a llevar a vivir sin gozo, deprimido, sin ánimo. Miren, por ejemplo, la palabra dinamit, la palabra energía o energía es otra palabra que significa poder y significa acción inmediata. Miren, en Filipenses 2 cuando dice, y Él es el que produce energía, el querer como el hacer, la energía es un poder inmediato que se necesita en el momento. Y Dios dice que a través de su energía, Él produce un querer en tu interior y en el mío, pero también un hacer. Entonces, ¿cómo hay que cristianos que patinamos y decimos, Señor, no puedo, me canso, no sé, siempre la lucha, vivo en depresión, vivo en esto? ¿Por qué? Porque todavía estoy viviendo en el hombre exterior. Y te voy a decir una cosa, hermanos, miren. El diablo es un experto nadador. Quiero que una metáfora que voy a poner. Es un experto nadador. Mientras tú y yo nademos, por muy buenos nadadores que seamos, un nadador, ¿cuál es la diferencia de un nadador a un buceador? Que el nadador está en la superficie, ¿verdad? Y el buceador, ¿qué es lo que hace? Entra en las profundidades. Pues mientras por muy buen nadador que seamos, es decir, por muy sabios que seamos, hermanos, por muy inteligentes que seamos, el diablo es más sabio y más inteligente que tú y que yo. Y él es experto, mucho mejor nadador, pero no es muy malo buceador, no sabe bucear. Por eso hasta los pecados son echados al fondo del mar, donde ni el diablo puede entrar. Entonces, cuando se renueva mi interior, ¿sabes lo que quiere decir, hermano? Que yo, sí o sí, esa renovación me va a llevar, me catapulta a la vida eterna. Sí o sí. Pero ¿qué pasa? Y seguimos adelante porque recuerden esto que estoy diciendo. El hombre interior se renueva de día en día. No lo renuevo yo. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Es un crecimiento que viene de Dios. Amén. Y que aún te digo más, es el mismo crecimiento en tu vida que en la mía. El mismo. Es el mismo poder, la misma energía. Luego, por ejemplo, tenemos otra palabra que es exousia, que significa autoridad. Toda autoridad me ha sido dado en los cielos. Todo poder me ha sido dado. Y todas estas cuestiones, hermanos, son para los cristianos. Y a veces vivimos sin energía. A veces vivimos sin ánimo, porque la palabra kratos es otro, es ánimo. Ánimo. Yo hay veces, hermanos, que veo a hermanos míos, los veo, están como que viven por inercia. No tienen ánimo, les cuesta todo, les cuesta orar, les cuesta venir a la iglesia, no entienden. Hermano, el que siembra para la carne, de la carne segará muerte. Pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida, dice Romanos capítulo 8.
Y yo te pregunto en esta semana que hemos tenido, pasada, ¿en dónde has vivido? Pregúntate tú, ¿en qué has vivido? ¿En el hombre interior o en el exterior? ¿En qué has invertido tu vida y tu tiempo? ¿En tus metas, en tus deseos, en tus cuestiones? ¿O te has introducido en la recámara secreta para inquirir y para hallar el oportuno socorro de Dios en el hombre interior? Porque luego no nos extrañemos si nuestra vida espiritual es exactamente igual que la del mundo y no llevamos fruto. Así que, hermanos, miren lo que dice Romanos capítulo 7, y esto lo dice el apóstol Pablo, Apóstol Pablo. Capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, pregunto, hermano, pregunto. Yo quiero que en estos momentos levanten la mano los que quieren hacer el bien. Uy, algunos no quieren hacer el bien. Uno levanta el dedito así. Pero es señal de que sí quiere. Yo quiero hacer el bien, dice Pablo. Yo también, y tú también, ¿verdad? Dice, queriendo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, hermano, si tú que quieres hacer el bien, resulta que hay mal en ti, hay mal en mí, hay maldad en mí. A ver, ¿cómo va a haber maldad en mí si yo quiero hacer el bien? La maldad está en el mundo. La maldad está en mi interior, en mi vida, en el hombre exterior. Pero mire lo que sigue diciendo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿tú te deleitas en la palabra de Dios? Porque una cosa es decir, bueno, hoy me toca el devocional, ya creé un hábito. Todas las mañanitas, a la tal hora, tengo mi devocional. Pero yo pregunto, ¿te deleitas en la palabra de Dios? ¿Tú te introduces en la palabra de Dios para disfrutar de esa revelación que Dios te da? Dicen los grandes teólogos, y esto yo lo puedo afirmar, que no hay mayor satisfacción para un cristiano que la explosión de la verdad en la mente y el corazón. No hay mayor satisfacción en la vida. Hay que experimentarlo, ¿eh? Que eso te da fuerza, te da energía, te da ganas de seguir y te da... Por cuanto más le conozco, más quiero saber de él. Incluso lo cantamos, ¿verdad? Pero hay hermanos que están... ¿Qué pasa con el hombre exterior? El hombre exterior está intoxicado. Está intoxicado con el mundo, con la carne, los deseos. Y no está... Mire, la carne no está solamente hablando solamente de los deseos pecaminosos carnales. ¿Sabes que la carne también te lleva a relajarte, a vivir una vida mediocre, sin mucho compromiso? Esa es la carne también, hermano, que no estamos hablando de pecados de fornicación, de adulterio, borrachera y esto y aquello y lo otro que la Biblia menciona. También es la pereza, hermano. La pereza es producto de la carne. Y viene el fruto del hombre exterior, del Julio exterior, el Julio de toda la vida. No el Julio de interior en el que habita el Espíritu Santo. Podríamos decir que el hombre exterior es el atrio. Y el hombre interior es el lugar santísimo del tabernáculo. Pero, vale, pastor, yo quiero vivir en base al hombre interior. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice Romanos 12? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, hombre exterior, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformad mediante la renovación de vuestro entendimiento. Porque te aseguro que mientras sigamos viviendo en el hombre exterior, jamás sabremos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida. No lo sabremos. Y ese es un engaño que tiene el diablo. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Dice 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, renovada en el espíritu de vuestra mente. Se revela, dice, ¿y que me lleva qué? Cautivos. ¿Tú sabes lo que es la cautividad? ¿Se acuerdan otro texto que habla acerca de la cautividad? De
Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque es un deleite. Cuando el poder de Dios actúa en mi vida, me deleita. Por eso dice, bienaventurado tal, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados tal, felices, más que felices. Porque el que no vive en gozo, hermano, es porque no ha descubierto lo que es el verdadero evangelio. No lo descubrió. Y si lo descubrió, lo perdió en el camino. Pero puedes. ¿Sabe por qué? Ahora les voy a decir, esta es la noticia más grande de todo el sermón. Tú tienes así, con un chasquido de dedo, tú tienes acceso al trono de la gracia. Tienes acceso al lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Porque el hombre interior se va renovando. No te está esperando a ti o a mí. A ver, Julio, ¿cuándo va a orar? A ver, me voy marchitando. Y cuando me espabilo, digo, ahora me quiero. Y dice el hombre interior, no, ya estoy muerto, ya no sé. No, siempre está asequible en cada momento y en cada lugar para yo echar mano de ese poder que viene de lo alto, no es del hombre. Como personas, hermanos, miren, hay veces que cuando nos acostumbramos a vivir en el hombre exterior y vemos a los siervos de Dios, los pastores, los vemos como grandes héroes. Nada que ver. Son pobres hombres que se han espabilado y que han sabido agarrarse a esta fuente de bendición que viene de lo alto. Por eso Jesús dijo en una de las fiestas, en la fiesta de los tabernáculos, puesto en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Pero esa promesa es para mí. Y yo no puedo vivir, hermanos, en mis fuerzas. Y no digo que uno no luche muchas veces en las fuerzas, ¿eh? Pero yo soy muy consciente de lo que es vivir en el Espíritu. Hasta la oración, dice la Biblia, orad en el Espíritu. Si dice eso, ¿qué significa? Que se puede orar en la carne. Pero yo ya oré. Soy una persona que oró. Pero si mi vida es en la superficie, la oración, como nosotros vulgarmente sabemos decir, es que la oración no llega ni al techo. Te da esa sensación, ¿verdad? Que como que no llega al techo. ¿Por qué esa sensación como que no llega al techo? Porque vivimos en el hombre exterior. Vivimos en el atrio. Y como no hemos sacrificado la carne, pretendemos entrar al lugar santísimo así, como una flecha. ¿Cómo vas a experimentar la gloria de Dios en tu vida espiritual si yo no soy capaz de sacrificar mi naturaleza carnal todos los días? Por amor a Dios. Dios es un Dios de orden, Dios no le podemos engañar. Dice, sigue diciendo, para llevar cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el hombre exterior. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más que con la carne a la ley del pecado. Quiere decir que un cristiano, hermano, y presta atención en esto, no es alguien que dice, he pasado la gloria eterna, soy salvo, aleluya, gloria a Dios, pobre la gente del mundo que no tiene a Cristo. No, hermano. ¿Sabe qué significa? Que la gente del mundo y tú y yo estamos en la misma guerra. Solo que a ellos están siendo muertos, heridos, y nosotros estamos en la misma guerra pero con armadura. Mira, mire lo que dice Efesios 6, es doblar una página. Antes de leer esto, quiero que volvamos a leer el versículo 16 de Romanos. ¿Qué dice? Para que de qué, conforme a las riquezas de su gloria, el que
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese fortalecidos es la palabra kratos. ¿Qué quiere decir? Parafraseando. Para que os dé ánimo mediante la dinámica del espíritu. Que os dé, que sea fortalecido con poder en el hombre interior. Miren lo que dice con respecto a la armadura de Dios. Que ahí marca la diferencia con el mundo. Pero la armadura hay que tenerla, y hay que usarla, hermano. La armadura, si yo la tengo colgadita y la lustro todos los días, no me sirve para nada, amén. La armadura, tu armadura, hermano, y la mía, ¿sabes qué? Tiene que estar desgastada. Tiene que estar golpeada, tiene que estar desgarrada por la guerra. Porque si tú no estás peleando la buena batalla de la fe, ¿qué estás entonces? O eres del mundo, o no te enteras, no nos enteramos que somos hijos de Dios, que estamos en una batalla espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, hermano. ¿Qué dice? Versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, poder y fuerza. Aquí emplean las tres palabras. ¡Ánimo, hermano! ¡Anímate! No seas de doble ánimo. Como dice Santiago, hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recobra ánimo y ten la energía de Dios para poder tener la dinámica del Espíritu. Y déjate de estar, de permitir que el diablo te siga engañando. ¿Saben que en muchas iglesias, al no vivir esto, al pastor lo tienen como el mago de Aladín, como la lámpara o la bola de cristal, o al liderazgo de una iglesia? Levántate, hermano, porque tú eres real sacerdocio en Dios. El pastor te va a dar buenos alimentos, te va a dar pastos, te va a alimentar, nada más. Pero yo no puedo interceder por tu vida como lo intercede Jesús. Puedo orar por ti, pero nunca va a ser tan eficaz como la intercesión de Cristo a la diestra del Padre por tu vida. Echa mano de la vida eterna, agárrate a las promesas de Dios. No sigas viviendo en lo superficial, en la carnalidad. Y repito, no me estoy refiriendo solo a los pecados me estoy refiriendo, hermano, a la mente carnal no renovada, sino a la mente espiritual renovada. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pero el espiritual sí, por eso juzga todas las cosas. Y eso estoy hablando de ti y de mí, No estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de ti, que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies lo que muchas veces no anunciamos porque no lo vivimos. Así que, hermano, seguimos adelante. Por eso, tan claro, Pablo, por ejemplo, Romanos 8. Mire, estas palabras son, no hace falta ni interpretarlas, no hace falta. Miren, vamos a leer Romanos 8 del 7 al 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermano, si yo como cristiano decido invertir mi vida en la carne, automáticamente me voy a ser enemistado con Dios. ¿Se acuerdan, Santiago? Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y si yo estoy enemistado con Dios, porque no le busco, no pido, no le llamo, ¿cómo pretendo yo recibir algo de Dios? Porque recuerden, hermano, que el hombre exterior es el valle de sombra y de muerte. Sí, tu vara y tu callado me infunden aliento, tú eres mi pastor, vale. Pero ¿quién es? Miren, ahora les recuerdo lo que les decía al principio. ¿Por qué el hombre interior se va renovando? ¿Sabes? Mire, seguimos adelante. Primero voy a leer este texto, porque es importantísimo lo que tengo para decirle, hermano. Dice, si alguno tiene sed, venga, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si el Espíritu de Dios no está en uno, no somos de Él. Entonces es el Espíritu el que genera. Así que miren el versículo 17 y 18. Dice, aquí viene el punto, hermano. Dice, todo esto
fortalecidos con poder en el hombre interior, que es la voluntad de Dios, es la promesa que Dios nos dio, es para que vivamos en pos de ello, para que disfrutemos. El Edén, disfruta del Edén, hermano, el Edén está en el hombre interior, el Edén se disfruta por fe. Pero yo estoy en el valle de sombra y muerte, pero sin el pastor que me guía. Pero miren lo que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Presta atención en esto, hermano. Para que vean ustedes las preposiciones, yo esto descubrí hace días cómo las preposiciones te cambian así. El mensaje te lo puede dar vuelta como una moneda. Realmente cuando Cristo habita en nuestros corazones, cuando por la habitación de Cristo en mi corazón es que yo soy fortalecido con poder en mi hombre interior. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo para que habite. Es decir, después de que yo estoy fortalecido con poder en el hombre interior, para que habite Cristo. ¿Sabes lo que está queriendo decir? Que tú, todos los que estamos aquí, yo, el Espíritu es el mismo Espíritu. Por eso somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y se va renovando. Se renueva de la misma manera. No es que se renueve más en tu vida que en la mía. Se renueva de la misma. Pero la percepción que yo tengo de la realidad, de la presencia de Cristo en mi vida, cambia. Porque mientras si yo, hermano, no siembro, o sea, siembro en la carne, mi percepción, ¿sabes cuál va a ser? ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está el Señor? Me siento desprotegido, me siento muchas veces desanimado, no entiendo al Señor, no entiendo su palabra. ¿Y cómo puede ser que este nació de nuevo, tiene el mismo espíritu que yo, es hijo de Dios delante de mí? ¿Y cómo que se goza, se alegra, sirve, tiene poder, tiene energía, tiene ánimo, tiene autoridad? ¿Cómo puede ser? Porque uno vive en el hombre interior y el otro vive en el hombre exterior. Y mientras tú te determines a seguir viviendo en el hombre interior, que es más cómodo, por cierto, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Sí? El otro hay que pagar un precio, pero una vez que tú lo pagas, tú te deleitas. Yo te voy a decir una cosa, hermano, no hay cosas más deliciosas en la vida que todo aquello que viene a través de un sacrificio. Tú dale a los hijos todo y luego se van a ser hombres ñoños. Pero tú hazle valer lo que cuesta las cosas y demás, y van a ser hombres y mujeres de verdad. Así que, hermanos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite habitación, morada. ¿Saben qué es? Esto es seguridad, convicción e identidad. Porque Cristo está, amén. Pero ¿quiénes son esos que son salvos así como por fuego? Son aquellos que han vivido prácticamente toda su vida en la periferia o en la superficie, en la carne o en el hombre exterior, y cuando llegan al cielo son salvos porque Dios lo prometió. Pero ¿quiénes son aquellos que cuando el fuego es probado y encuentra el fuego, halla de que esa persona tiene oro, plata, piedra preciosa? Son los que han vivido en el hombre interior. Lo que hacen, se han ido renovando de gloria en gloria, nos renovamos en el Señor para alabanza de su gloria. Así que, hermano, sigue diciendo, con el propósito, a fin de que, arraigado y cimentado en amor. Y aquí hay algo importantísimo, hermano. Para que vean, a ti nunca te pasó de estar leyendo un texto de la Biblia 20,000 veces y a la 21,000 o 20,001, Dios te revela algo que no te lo había mostrado antes. Bueno, así vivimos la vida espiritual, creyendo cosas que de repente cuando Dios te habla, yo pensaba que era así y ahora no lo es. Una de ellas es este texto que vamos a leer. Dice, arraigados y cimentados en amor. Yo pregunto, aquí esta es una predicación de preguntas, ¿no? Pregunto, ¿tú crees que Dios te ama? Levanten la mano los que creen que Dios les ama. Pero por favor, yo necesito que la levanten o que no la levanten, dependiendo. ¿Vale? Prácticamente todos. Vale. Pero mira lo que sigue diciendo. Arraigado y cimentado. Arraigado y cimentado. Aunque parecen palabras parecidas, no es lo mismo.
Miren, cuando saben estas tormentas que ha habido en estos días, se han caído muchos árboles. ¿Qué árboles se cayeron? Los que no estaban enraizados, no había raíz. Eran iguales. ¡Ay, mira, son iguales! Uno hizo ¡plup! Y el otro permaneció. Y permaneció en unos cimientos sólidos. Escucha esto. Arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, pleroma, plenitud, plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aquí viene algo importantísimo. Las 4 dimensiones del amor de Dios. Porque te quieras que te diga una cosa, hermano, ¿sabes por qué pregunté quién creía? Porque una cosa es creer que Dios te ama, que Dios me ama, y otra cosa es experimentar a diario en el espíritu, en el hombre interior, el amor de Dios. Porque si mi hombre interior se va renovando de día en día, el amor de Dios, la misericordia se renueva cada mañana para mi vida y yo experimento el amor de Dios todos los días. No es algo que entra dentro de un cuerpo de fe. Es una experiencia de vida, el amor de Dios. Y ahí cambia todo. Ahí cambió todo. Por eso por eso dicen que los demonios creen también. Y tiemblan. Pero no es solo creer. Es tener la experiencia diaria de la presencia de Dios en mi vida, de su amor. Y miren lo que dice. La palabra plenamente, pleroma, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la plenitud, la altura. Hay un teólogo que decía, y efectivamente, miren, ¿saben por qué habla de anchura, longitud, profundidad y altura? Porque cuando habla de anchura, el amor de Dios no tiene límites de abarcar a todos. Lo único que se requiere es arrepentimiento. Porque Dios te ama, hermanos, pero si no se arrepiente de sus pecados, ese amor de Dios no le alcanza. Pero no porque Dios no le ame, porque no hubo arrepentimiento. Y eso llévalo a tu vida o a la mía. Si yo llevo una vida así y no me arrepiento, no experimentaré el amor de Dios en mi vida. Aunque Dios me siga amando. Por eso, para que more, para yo experimentar la morada de Cristo en mi vida. Me goza, me alegra, es que es una vida, hermano, es vida, no es conocimiento, es vida. Y esa vida te va a llevar a entrar por la iglesia alegre, gozoso, con ganas de dar, con ganas de contribuir, con ganas, Señor, te quiero servir porque hay energía, hay ánimo, hay autoridad, hay poder. Y perdóname, esta predicación tiene medio... hay cosas... Este texto para mí es pentecostal, hermano. Bueno, ¿qué dice la palabra? Desechad, dice recibir, retener lo bueno y desechar lo malo. Bueno, yo retengo lo bueno, hermano. Venga de quien venga, Es que ese es el enemigo, ¿qué tal? No me importa. Dijo algo que es una verdad más grande que un templo. No me importa quién lo dijo. Y ellos dicen cosas dice, la plenitud. Ellos, bueno, la Biblia enseña de la plenitud del Espíritu, hermano. Que no todos los cristianos viven en la plenitud del Espíritu. Lamentablemente. En la plenitud está... Una iglesia con la plenitud del Espíritu está llena de obreros. Llena de obreros. La alabanza son cantos de ángeles, por decir. El barrio ya se hubieran enterado hace rato que estábamos nosotros aquí, por el ruido que haríamos. No estoy hablando del ruido el ruido de predicar el evangelio. Porque cuando la iglesia está, se nota. Se hace notar. Es visible, no es invisible. El cuerpo de Cristo es invisible entre comillas. Pero la iglesia es visible. Así que, hermano, ¿qué dice Primera de Corintios 13:2 acerca del amor? Miren, vamos a leerlo. Primera de Corintios 13:2. Mire. Hermano, el punto central, miren, el punto central es que a través del fortalecimiento
con poder en el hombre interior, yo experimente ¿qué? El amor de Dios. Y yo te aseguro, hermano, te aseguro que la inmensa mayoría de los que estamos aquí no experimentan a Dios el amor de Dios. Lo digo con convicción. Porque eso se notaría en la manera de vivir. Porque yo sé lo que es ser creyente en la periferia, en la superficie, y por la gracia de Dios poderme introducir en el hombre interior y disfrutar de las bendiciones de Dios. Miren, 1 Corintios 13:2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Aquí está hablando un hipérbole, ¿sí? Es un hipérbole, es una exageración del texto, pero para hacernos ver que si alguno cree, tiene la osadía de creer de que puede llegar a eso, ¿vale? Los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora yo pregunto, hermano, en base a este texto, cuando dice nada soy, entonces, si yo a contrario a este texto, el amor de Dios rebosa en mi vida y yo soy consciente de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios, entonces soy todo lo que Dios quiere para mi vida. Y la iglesia es todo lo que Dios quiere que sea en este peregrinaje. Pero la realidad es que no es así, porque no experimentamos el amor de Dios. Y el amor de Dios, ¿sabes? Los cristianos modernos, ¿cómo lo tenemos? Como cuando el agua nos llega al cuello. Y acudimos, ¡ay, Señor! Ahí Dios tiene misericordia, porque se ha ido renovando sin que tú te enteres, se ha ido renovando en tu interior. Entonces, en un momento, descubres que, sí, Dios me amó. Dios te ama siempre, te ama las 24 horas del día, haga lo que haga, esté lo que esté. Te ama, hermano, con un amor, como sigue diciendo. Seguimos, dice, versículo 19. Y de conocer, porque no se conforma con eso, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, cuando tú y yo, a diario, porque el Espíritu se renueva todos los días, a diario experimentemos el amor real, no teórico, de Dios, tu vida y la mía va a cambiar va a ser revolucionada. Y parece mentira, hermano, que nosotros siendo cristianos y que conozcamos la Biblia, se nos haya escapado este punto. Y que el diablo nos haya metido un gol por todo el ángulo. Fuerte. ¿Y quieren que te diga una cosa, hermano? Yo como pastor, y esto lo tengo que decir, porque es así. Si yo experimentara, y lo experimento, pero no aquí habla en su plenitud. Wow, a mí me falta. Si yo lo experimentara en toda su plenitud, ¿quieres que te diga una cosa? Yo estas gafas, gracias a mi mujer, porque yo muchas veces no tengo el hábito de limpiar, bueno, a veces lo limpio, pero a veces las gafas están sucias. Ahora, yo me las pongo y veo, pero imagínate las gafas sucias, ¿ves? Si yo experimentara el amor de Dios, estas gafas estarían limpias y estarían perfectamente graduadas para ver la vida como Dios la ve. Yo he sido una persona que he juzgado. No con mala intención. Bueno, vamos a suponer que no ha sido con mala intención, por lo menos yo pienso que no, pero he juzgado. A veces he condenado, a veces no he comprendido los padecimientos de mi hermano. ¿Saben por qué? Porque pretendía tratar de juzgar algo en el hombre exterior. Y hermano, ¿saben que los que más juzgan, los que más demandan, los que más pretenden son aquellos que viven en el hombre exterior? Los que viven en el hombre interior son los que se quitan la chaqueta y se ponen a trabajar sin condiciones, no le ponen reservas a Dios ni condiciones. Lo hacen porque ¿cuál es ¿ustedes se acuerdan cuál es el vínculo perfecto? El amor.
¿Le amamos por qué? Sí, pero si yo solo lo tengo como una doctrina al amor de Dios, una teología. Pero si yo lo experimento, yo a Él le voy a amar de corazón. Es sencillo, ¿a qué sí? Sencillo. Así que de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, hermano. Por eso, hermano, aquí muchas veces vivimos en que conocemos un conocimiento superficial del amor de Dios, pero hay que experimentarlo a diario. Miren, vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18. Y dice así, ya estoy terminando, ¿eh? Y nosotros hemos conocido y creído, pero a veces nosotros solo creemos. Conocido y creído, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y escucha esto, Dios es amor. Y el que permanece. Ay, yo te pregunto, hermano, si tú y yo, Dios nos ama eternamente, ¿qué significa que yo permanezca en el amor de Dios? Porque Dios, el amor de Dios sí permanece en mí. Pero aquí no está diciendo que el amor de Dios permanezca en mí, está diciendo que yo permanezca en el amor de Dios. Dios tiene para con nosotros, si Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. En esto se ha perfeccionado, ellos, se ha completado la madurez, hay madurez. Se ha perfeccionado el amor en nosotros, se tiene que perfeccionar, para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio. Todos vamos a comparecer. Dice la Biblia que no contristáis al Espíritu Santo, el cual fuiste sellado hasta el día de la redención, que es necesario que todos comparezcamos ante Él. Pero todos los que vamos a comparecer a Él, no todos vamos a tener la misma confianza. Porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Lo que yo siembre, cosecharé. Y sigue diciendo, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Wow. Claro, es el modelo de Dios. ¿Y el modelo tuyo y el mío? Rácano, mediocre, carnal. No es el mismo que se sujeta a la palabra de Dios. Así que, hermanos, y sigue diciendo, y aquí viene algo que para muchos, yo sé que a uno le va a alegrar más que a otro, pero a todos nos va a alegrar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Hermano, miren, si tú y yo vivo en la carne, ¿cómo será mi oración con Dios? Dame un coche, dame un trabajo, dame salud, dame paz, dame gozo, dame alegría, dame. Pero pedid y se os dará, dice el Señor. Pero el que hace la voluntad de Dios dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? Porque una cosa es la justificación por la fe y otra cosa es ser justo, ¿eh? No es lo mismo. Porque somos justificados todos, amén, somos todos justificados. Pero el día del juicio vendrán los justos al Padre y dirán, venid bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero muchos también serán salvos, pero no se habrá perfeccionado la justicia de Dios en su vida o el amor de Dios en su vida. No es lo mismo. Así que dice, de lo que pedimos o entendemos, según el poder dinamis que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, determinémonos a vivir en el hombre interior, porque, escuchen esto, cristianismo no se puede llevar a cabo sin Cristo. Y Cristo, ¿sabe cuál es el hombre interior? ¿Qué significa? El cielo. Eso significa. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Dice, y ustedes están escondidos en Cristo. Están en la profundidad, en el interior. De mi interior deben correr ríos de agua viva.
Amén, hermanos. O sea, no salgas hoy por esta puerta diciendo, qué linda predicación. Y a los 2 días ya estás otra vez en lo mismo. Coge estas palabras, hermano. Vete corriendo a tu casa. Enciérrate en la puerta, dile a tu mujer, ahora no voy a hablar contigo. Ahora no. Ahora voy a hablar con Dios. Porque contigo hablo mucho. Ahora voy a hablar con Dios. Y métete en la recámara secreta y ponte a buscar, porque el que busca, encuentra. Pedid y se os abrirá. Amén, hermano. Vamos a orar. Mi Dios, cuánta necesidad tenemos, Dios mío, de vivir esta realidad, Señor. En esto conocerán el mundo que somos tus discípulos, en que nos amamos unos a otros, porque tú nos amaste primero y porque experimentamos todos los días de nuestra vida tu amor, Señor. Que tu amor lo abarca todo, Dios mío. Tal es así tu amor, Señor, que tu palabra dice que si yo hablar en lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe, Señor. Tuviera toda la profecía y toda ciencia y toda fe y no tengo amor, nada soy. Pero yo Señor, necesito de tu presencia, alimentarme del hombre interior que se va renovando de día en día. Y enséñame y ayúdame a presentar mi naturaleza carnal en sacrificio vivo todos los días, Padre. Porque el diablo tiene poder sobre la carne, pero no tiene nada de poder sobre el espíritu, Señor. Que podamos descubrir eso, Señor. Y yo te pido una gracia especial para la vida de mi hermano, Señor, que la está luchando, la está peleando. Una gracia especial, Señor, para que aprenda a vivir sembrando, Señor, en lo espiritual. Y que seamos hombres y mujeres de espíritu, Señor. Personas espirituales y que se note, Señor, con quién andamos. Yo te doy gracias, Padre, porque con toda tu energía, lo que tú comenzaste en nosotros, Señor, tú la vas a perfeccionar. Hasta el día que seamos llamados a tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén y amén, Señor.